curioso, irremediablemente curioso, asomarme a cualquier cosa que pase por mi lado. Eso explicaría esas oscilaciones que hay en mi currículum, ¿no? Esos bandazos, por llamarlo de alguna manera, que hay en mi currículum, ¿no? Pero es de lo que estoy más satisfecho, ¿no? De haber sido tan errático. No me duele la palabra tampoco, ¿no? No es exactamente eso, pero haberme asomado a tantas cosas, ¿no? Sí, llevé un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras, llevé un seminario, sí, sobre gitanos, el tema de los gitanos, pero la cosa venía de antes. Yo ya cuando estudiaba en París, ya me fascinaba el tema de la antropología, ya era una cosa superior a mí. Me saltaba algunas de las clases de economía a las que tenía que asistir y hacía pellas y me juntaba y me iba a los museos a ver de cerca los rasgos del pasado, ¿no? Eso me tenía fascinado, efectivamente, sí. Primero terminé aquí los estudios de Derecho, luego me fui a París a estudiar, bueno, economía, pero ahí ya el gusanillo de la antropología, de la antropología en lo que tiene de filosofía, en lo que tiene de filosófico, ¿no? Es lo que me fascinaba, ¿no? Era antropología filosófica, diría yo, en la que entraba todo, desde la antropología física al psicoanálisis, a todo entraba ahí, ¿no? Es un vicio de la juventud, esto de pretender, de querer asomarse a todo el mundo y al final no haces nada, y al final no profundizas en nada, ¿no? Pero bueno, ya te digo que lo asumo casi con orgullo, ¿no? Primero fue la antropología, la fotografía. Todavía faltaban años para que entrara en mi vida, ¿no? La antropología, solo mucho después, cuando volví a Madrid, a vivir a Madrid, solo mucho después se cruzó la fotografía de una manera. Al principio era una herramienta, que es como canónicamente se establecían antes las relaciones entre fotografía y antropología. Fue como una herramienta, pero esa herramienta para completar el asomarme al mundo de los gitanos, que para mí estaba empezando a descubrir, se fue convirtiendo poco a poco en la parte más importante. Y la parte, digamos, propiamente antropológica, del trabajo de campo, fue perdiendo fuerza. Tengo un montón de documentación, de datos de trabajo de campo, pero ahí están, se han quedado discontinuados, ¿no? Se interrumpieron hace muchos años, ¿no? Viniendo de París y aterrizando en la España franquista, todavía pura y dura, yo llegué aterricé en España en el 64, aquello era asfixiante, viniendo de París, ¿no? Era terrorífico. Entonces, venía con todo el bagaje, todo el interés por cosas. Entonces, pensé en irme a otro, pensé en coger los trastos y largarme, pero me di cuenta de que no estaba a mi alcance. Y entonces decidí investigar, ya que lo próximo estaba tan lejano, investigar lo próximo, que eran los gitanos. Estaban a 3 paradas de autobús de mi casa. Entonces, y así empezó todo. Poco a poco
las cosas se fueron, también lo mismo, ¿no? Se fueron enzarzando, enlazando. Acabé, me fui a Mérida, que en aquel momento era había muchos más, pero en aquel momento era un buen sitio, porque había un poblado, un poblado, una población gitana importante, y poco a poco, bueno, pues luego ya me vine, ya en Madrid, ya los contacté gitanos aquí en Madrid, y bueno, también lo mismo, confianza. Ellos empezaron a llamarme por teléfono, para que yo hiciera fotos muy difíciles y muy comprometidas, y entonces esa es la prueba, ¿no? Ahí están las fotos, ¿no? Bueno, y luego como todo, tiene un comienzo, tiene un clímax, y luego el interés va menguando y desaparece. Hoy ya no tendría sentido, hoy ya no, el enfoque que yo le di es impensable. El enfoque que yo di a mi relación con los gitanos es impensable, no se puede, no se podría. Bueno, primero porque han entrado en la historia, ellos. Es que antes eran ahistóricos. Esto hay que entenderlo. Eran en el sentido de que la historia transcurría bastante al margen de su propia evolución, ¿no? Y eso hoy ya se ha acabado. Hoy ya están en la historia. Tienen hasta un horrendo programa de televisión, un horrendo, nunca mejor dicho, un programa de televisión. Entonces ya, bueno, eso está todo explicado, ¿no? Si hoy tuviera que elegir, volvería a hacer exactamente lo mismo con el blanco y negro. Lo que pasa es que cuando yo empecé, bueno, el blanco y negro era la fotografía. Había buenas películas en color, pero el color no se consideraba propiamente creativo. Ya sé que esto que digo puede sonará excesivo, pero realmente las grandes obras, las grandes investigaciones personales en materia de fotografía eran el 95%, si exceptuamos a Ernst Asch y algún otro, eran en blanco y negro, con lo cual yo no tuve más que seguir la senda marcada por los grandes, ¿no? Claro, es que la fotografía es una de las palancas más importantes, culturalmente hablando, del siglo XIX, XX, XXI. Es que yo, en el libro que estoy preparando ahora de ontología o de la fotografía, digo que es como tan importante como la máquina de vapor o como la electricidad. La fotografía es así de importante para la civilización occidental, ¿no? Claro, entonces todo lo que de cerca o de lejos la concierne, todo tiene repercusión, por supuesto, luego, en cómo la tratamos, la usamos, la gestionamos, nos servimos de ella, ¿no? Claro, es que, claro, vamos a ver, ahí sí que es una de las pocas cosas que tengo claras. La noción de verdad, tal y como nos la han inculcado, tal y como nos la enseñan, yo la veo profundamente peligrosa para el conocimiento, para la comprensión. Porque la verdad está tan teñida de ideología, tan sesgada por la religión, por las religiones, que entonces yo prefiero hablar, en vez de verdad, prefiero hablar de cercanía de la realidad. Para mí la realidad es el gran tótem, el gran Dios. La realidad es todo, y al mismo tiempo es prácticamente nada, porque estamos constantemente dando vueltas en torno
a ella, ¿no? Entonces, ya que damos vueltas, la idea que yo tengo es acercarnos, que la cercanía sea lo más estrecha posible. Y para eso la fotografía es una herramienta absolutamente irrenunciable e irreemplazable, ¿no? Esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Porque uno de los descubrimientos que he hecho es que la relación entre la fotografía, digamos, el icono, el icono fotográfico, cualquier icono, y el texto, la escritura, es una cosa que está presente desde las cuevas de Altamira, diría yo, casi, o desde el primer momento en el que hay un mito griego, el del famoso alfarero Buades, que dibuja en la pared, en una roca, la silueta del amante que va a partir para que lo tenga la novia que queda. Entonces, ya tenemos ahí el primer icono del que se tiene conciencia. Y ya tenemos ahí también en filigrana el texto que nos habla de eso. Ese binomio texto-imagen, a partir de ese momento, adquiere 1001 formas. Bizancio, toda la historia del grabado y, por supuesto, la fotografía. Es con la fotografía cuando nos damos cuenta, es cuando yo me doy cuenta de que ese binomio está presente en toda la civilización, en toda la cultura, no solo occidental. Lo que ocurre es que las formas de esa relación son tan variadas, son tan distintas, que nos olvidamos que tienen un tronco común. Y al olvidarnos de que tienen un tronco común, no investigamos que, a pesar de ser tan generales, tan omnipresentes, siguen siendo misteriosas, sigue habiendo un hiato, una distancia entre el texto y la imagen que no acaba de fundirse, que no se consigue fundir nunca. El texto pertenece a una esfera del conocimiento y la fotografía a otra. La fotografía es tecnología, el texto es abstracción. El texto no necesita apenas de la tecnología. La fotografía es pura tecnología, además de otras cosas. Claro, lo que pasa es que los audiovisuales, para mí, cuando yo veo con la facilidad con la que hoy se maneja el vídeo o el cine, me quedo asombrado, porque cuando yo empecé con esto, el vídeo no existía. El cine era el asunto de cuatro piraos, de cuatro locos, todavía más locos que los fotógrafos, ¿no? Entonces, la imagen fija para mí ha sido siempre digamos, el único referente práctico, operativo, con el que yo he trabajado. Entonces, lo que yo he hecho ha sido, a posteriori, intentar utilizar las imágenes físicas unitarias, por contraposición a las imágenes continuadas del vídeo o del cine, intentar articularlas, pero a posteriori, es decir, nunca pensando en hacer una serie de imágenes fijas para luego montarlas. De ahí que conseguir hacer un vídeo o un audiovisual medianamente coherente a partir del archivo fotográfico es muy difícil, porque no estaban pensadas para eso las imágenes, ¿no? Cuando yo las hacía estaban pensadas, yo siempre he pensado en términos de imagen unitaria, es decir, foto a foto. Cada foto tenía que decir por sí misma, no tenía que pensarse que la siguiente y la anterior iban a explicar, no. Cada foto explicaba por sí misma o no servía. Hay 200.000 de esas ahí en mi archivo que no sirven, por eso. Sí, fue muy curioso.
La casualidad cada vez siempre ha jugado un papel muy importante en mi vida, yo creo que en la de todos, pero en la mía desde luego. Yo ya estaba desesperado e intentando publicar mi libro anterior, el Bos Taurus, y nadie quería ni oír hablar de ese libro porque el tema era un tema tabú en la sociedad de hace 2 años y mucho más en la de ahora, que es el tema de todo lo que tiene que ver con el toro de Lidia y lo que hay alrededor de él, ¿no? Entonces, un buen día, a través de un comercial al que yo tengo muchísimo aprecio, de una editorial, de una imprenta, perdón, me dijo, pues yo conozco mucho a un editor pequeño, especializado, pero que bueno, ¿por qué no vas a verle? Esto me lo dijo a la 1 de la tarde. A la 1:30 yo ya había hablado con él, con el editor, por teléfono, y a las 5:30 de la tarde estaba en su despacho con la maqueta de mi libro. Y a los 2 días después, estábamos ya firmando el contrato. Esto, en términos editoriales, es meteórico. Bueno, en cualquier cosa es meteórico, pero vamos, en términos editoriales esto es lo nunca... Yo no daba crédito. Yo estaba alcanzado por los acontecimientos, ¿no? Y bien alcanzado, es decir, todo encajaba muy bien, todo se iba solucionando sobre la marcha. En vez de problemas, en vez de inconvenientes, todo eran soluciones, si no inmediatas, pues ya las solucionaremos sobre la marcha. Había una confianza mutua que se tejiendo, que se fue tejiendo desde que yo entré por la puerta de la editorial. Curioso esto, ¿no? En primer lugar, bueno, yo ya llevaba muchos años trabajando en la materia prima de Donde, ¿no? La materia prima de Donde empiezo a hacer fotos, no tanto para el libro, porque una cosa que hay que ver es que cuando un fotógrafo hace fotos nunca está pensando en que va a hacer un libro, ni en que va a hacer una exposición. Vamos, yo por lo menos. Un fotógrafo hace fotos pues porque le quema la tierra bajo los pies y porque le gusta y porque ve que las cosas que va haciendo van satisfaciendo sus propias exigencias, pero no porque piense que va a editar un libro. Las fotos del libro empiezan 30 años antes. Entonces, hay de su padre y de su madre, hay etapas, hay épocas, pero digamos que cuando la cosa empieza realmente a interesarme es hacia 1995, cuando justamente asisto a un seminario sobre paisaje que dirige Eduardo Martínez de Pisón, que es felizmente el prologuista del libro, y entonces es ahí cuando yo veo que hay otra posibilidad, hay otra puerta abierta a la fotografía documental, que es la que yo he hecho siempre, y es la de fotografiar el mundo físico que me rodea, es decir, el paisaje y lo que yo prefiero llamar el territorio. Es ahí cuando empieza, y entonces, bueno, eso no significa que yo desde ese momento hiciera solo fotos de paisaje, no. Yo las alternaba con otros temas, porque cuando uno coge el coche y se lanza a la carretera a hacer fotos, tiene como salir, vale, cuesta mucho dinero. Entonces era la época en la que yo siempre la época de las mil pelas, el mito de las 1000 pelas. Era la época en la que se decía
que si se apretaba uno bien el cinturón, se podía subsistir haciendo fotos gastándose no más de 1000 pesetas al día. He empezado por decir que era un mito. Entonces, bueno, eso da idea de que había que aprovechar esas 1000 pelas, había que aprovechar lo que daban de sí, incluida la gasolina, por supuesto, y el alojamiento, había que aprovecharlas haciendo fotos. Y yo entonces tenía varios registros. Uno de ellos era el del territorio, otro, por supuesto, el de los toros. Seguía todavía coleando el tema de los gitanos. Había otro tema que era el del agua, el agua curativa, que también salió luego otro libro. Entonces, yo me organizaba y hacía fotos según yo me montaba el viaje para hacer los menos kilómetros posibles y las máximas fotos posibles, ¿no? Eduardo Martínez de Pisón ha sido un poco, bueno, se encuentra desde luego en el origen, en la semilla del libro ¿Dónde?, ¿no? Si yo no hubiera asistido a ese seminario, fueron 3 fines de semana, entonces yo descubrí, si no ha sido por él, aunque él era geógrafo, él es geógrafo, ante todo un geógrafo, una persona a la que el paisaje le viene por añadidura, no lo puede evitar, ¿no? No quiero hablar de lo que él es en relación con, pero sí puedo decir con toda tranquilidad que es un gran geógrafo y que sabe transmitir esa preocupación a los demás, que tienen también algo de sensibilidad al respecto, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por él, quizá este libro no estaría ahí, ¿no? Por eso, de alguna manera, el haberle pedido que lo prologara, hay ahí como un cerrar el círculo, ¿no? Cerrar un círculo que se abrió en 1995. Yo hasta hace unos meses me hacía el harakiri sistemáticamente ante este fenómeno de la fotografía digital, etcétera. ¡Oh, qué horror, qué espanto! Esto, desde hace ya unos 3 o 3 meses, ya no me hago harakiri ninguno, ya digo, lo que tenga que ser será, cada cual a lo suyo, nadie sabe, nadie conoce, bueno, ni plenamente, ni a medias, ni a tercias, cuál va a ser el futuro de la fotografía, ni siquiera el de la cultura. Con lo cual, bueno, lo que a mí me parecía antes una catástrofe, cuando hablo de la fotografía, la invasión de la fotografía digital me parecía una catástrofe, y como te digo, no hace ni 4 meses, ahora ya me lo tomo con mucho más relajadamente. Ellos, me refiero a ellos, los jóvenes y no tan jóvenes, que hoy están en esa onda, pues muy bien, pues qué bien, ¿no? Seguro que algo harán que merezca la pena, ¿no? Y un servidor y otros como yo, que pertenecemos a la vieja escuela del trípode, la cámara de placa o la cámara de gran formato que te tunde la espalda y que ya no puedes más, etc. Y bueno, pues es lo que hay, tampoco pasa nada. Yo creo que ya se verá, ¿no? Ya se verá quién, quizá, no sé, soy mucho menos dogmático, ¿no? A medida que va pasando el tiempo y al mismo tiempo que soy menos dogmático, me reafirmo también más en la confianza y en estar a gusto con lo que he hecho y sigo haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues los que van por ese camino, pues ya darán explicaciones, ¿no? En forma de responsabilidad, porque aquí de lo que se trata, aquí no se trata de excluir a nadie, ni de
anatematizar a nadie, sino de que cada cual, con los medios de que dispone, se responsabilice ante la sociedad y diga, después de 5 años o de 3 meses de haber cogido un tema y de haber optado por esto o por aquello o por lo otro, estoy en condiciones de mostrar a la sociedad esto, lo que sea. Y entonces la sociedad, pues con las herramientas, los criterios de que disponga en ese momento, dirá, pues me gusta o no me gusta, y echará cuentas, que es a lo que yo llamo la responsabilidad, echar cuentas de usted ha hecho esto y nosotros lo valoramos. No, a ver, ¿con qué contamos? ¿Con qué cuento? Entonces uno descubre que tiene, concretamente es una cifra real, 15.000 fotografías del tema, de este tema. Y entonces llega el momento de decir, bueno, eso, digamos, responsabilizarse a uno mismo. Luego vendrá la responsabilidad de la sociedad, pero ahora soy yo el que me pido cuentas a mí mismo y digo, a ver, de esas 15.000 fotografías, ¿qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué vale? Porque hay 15.000, sí, pero... Y entonces empieza la delicada tarea de ir filtrando, de ir seleccionando, y entonces al principio es fácil, pero cada vez es más difícil, porque cada vez hay que afinar más y cada vez, todas al final, todas son producto de tu cabeza y todos tenemos un ego muy gordo y entonces todos nos pensamos que, ¿cómo voy a decir yo que no? Si esta es hija mía. Y no hay más remedio. Hay que ser un poco saturnal, hay que devorar a los propios hijos, ¿no? Para que quede... Es más, hay que recurrir a criterios externos, hay que recurrir a otras personas que no tienen esos miramientos, que siendo amigos tuyos, que no tienen esos miramientos. Sí, a ti te gustará mucho, pero esta foto no tiene nada que ver con esta y no hay hay duda. Y entonces, eso, poco a poco empieza a quedar el meollo, que en este caso han sido 100, no sé si son 110, me parece, o 120. De 15.000 a 120. Yo voy a contestar a la pregunta, pero yo más que hablar de preocupación científica, yo preferiría poner el adverbio seriedad, porque lo científico es un ámbito muy preciso del conocimiento, y yo prefiero, al hablar de fotografía, al hablar de, digamos, estamos en un terreno precientífico, prefiero hablar de seriedad, de rigor, ¿eh? Y en ese ámbito, por supuesto, que la fotografía no solo que puede, sino que en muchos casos es obligado, porque no hay otra opción. Es decir, la fotografía está súper capacitada y a medida que se perfecciona tecnológicamente, llega muchísimo más allá de lo que el cerebro, de lo que la capacidad discriminatoria del cerebro puede pensar, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, pero esto está produciéndose en unas proporciones geométricas de intensidad. Es decir, hoy ya hay tecnologías fotográficas que el cerebro humano, que la capacidad de observación directa no podía ni imaginar. De hecho, yo no las he incorporado al libro prácticamente. Las fotografías que hay en el libro son el resultado de una relación directa con la realidad, con el intermedio de la fotografía, pero no con recursos a la... Yo es que no sé... la investigación de las cuevas o de la materia o de la electricidad que se pueden hacer hoy,
o del movimiento, por ejemplo, ¿no? Yo no, prácticamente eso no lo hay en mi libro, ¿no? La noción de paisaje propiamente no es neutra, no es neutral. La noción de paisaje tiene ella misma una larguísima historia y muchos avatares detrás. Entonces, solo para ser exactos, empieza en el siglo XV en España, en la pintura occidental, cuando en España se habla de los lexos. Los lexos, que es la palabra antigua para decir los lejos, lo lejos. Es decir, al principio, los atisbos de la fotografía, de la pintura de paisaje, concretamente en la pintura española, están despachados despectivamente como los lexos, los lejos. 4 pinceladas, aparecen 4 cosas, lo importante es la figura humana. Entonces, a partir de ahí, con la pérdida de importancia de lo humano, y aparecen importantes cambios ideológicos, de lucha contra importantes cambios ideológicos. A partir de ahí los lexos empiezan a convertirse en algo que hay que dibujar, que hay que perfilar, que tiene un montón de contenido y un montón de información, un montón de documentación. Son los holandeses los que también en un vaivén constante con Roma, con Italia, van perfilando y haciendo grande la noción de paisaje. Y eso llega a un momento, ahora ya recientemente, en el que la tecnología vuelve otra vez a dejar imperfecto o a dejar impreciso la noción de paisaje. Hoy, por eso yo en mi libro prefiero hablar de territorio, de corteza terrestre, que es lo que nos soporta, que ese concepto sí que permite todo. Ahí entra todo. Las montañas, los ríos, las cuevas, los árboles, los hombres, las construcciones humanas, ahí sí entra todo. Mientras que la noción de paisaje, digamos la clásica noción de paisaje, está más bien asociada a determinadas formas de naturaleza no hollada por el hombre. Todo esto son nociones muy genéricas, que necesitarían, sobre las que se han escrito decenas de libros, decenas y decenas de libros que yo no puedo resumir aquí. Lo que sí puedo decir es que hoy, por eso yo he preferido hablar, y lo explico también en el libro, he preferido hablar de territorio, de corteza terrestre, en vez de paisaje. Yo me encantaría que sirviera. En todos mis libros hay una obsesión, que es la de que sirvan para reflexionar. Claro, eso supone la lectura. En todos mis libros hay texto, en todos. Entonces, el hecho de leer el libro más allá de la lectura icónica, más allá de la lectura de las imágenes, ya supone reflexionar. Si se lee de verdad lo que yo he dicho sobre las imágenes, hay la posibilidad de que el lector diga, anda, pues no es lo que hablábamos antes, de esa misteriosa relación entre el texto y la imagen. Yo me daría con un canto en los dientes con que el lector, claro, pero eso yo no lo puedo garantizar. Yo pongo el texto y luego el lector lo lee o no. La mayoría de las veces lo que la gente hace es pasar las páginas, ver las fotos, parece que a algunas les gustan, pero no me consta, porque que todavía no he recibido
ecos de lo que he escrito. Solo he recibido información, respuesta de las fotos. Pero, así que yo me acuerde, no... Claro, es que esa relación entre el texto y la imagen sigue siendo tan misteriosa y tan difícil que cada cual la asume como le parece. Tiene algo como de secreto, que nadie... que no, es como si a alguien se le pregunta por cosas muy íntimas, aunque esto no tiene nada de oscuro, ni de pecaminoso, pero sí profundo. Entonces, la gente no habla de eso.